Bienvenidos a un nuevo video. Este es mi canal Bastian Gameplays y hoy voy a mostrarles como tal los primeros pasos, configuraciones y ajustes de Project Zomboid. Así que sin más preámbulos, comencemos. Como tal, aquí nos encontramos en el menú principal. Tenemos varias opciones, las cuales son continuar, cargar partida, tutorial, solo para crear un mundo en single player o un jugador, join o unirse, que es para poder unirse a servidores públicos o privados, host o crear, que es para crear servidores privados en los cuales se puede jugar un cooperativo con jugadores en los cuales están en nuestra lista de amigos, opciones, que son para configurar las opciones del juego, el apartado de mods, que es donde se encuentran todos los mods que hemos instalado o que instalamos de la workshop de Steam. Workshop, que es para meterse o como tal ingresar a la workshop de Steam, que es un lugar donde están todos los mods. Y finalmente salir. Bueno, empecemos con el apartado de opciones. En opciones tenemos un submenú de opciones en los cuales se encuentran display o pantalla, audio, controles o key bindings, accesibilidad, controlador y multiplayer. En el apartado de display, bueno, tenemos las opciones más importantes, que son la resolución de pantalla, el tipo de modo de pantalla, los frames por segundo, el vertical sync, que sirve para sincronizar todo de forma vertical y que la pantalla se vea uniforme, y todas las demás opciones. Audio, tenemos el volumen de cada tipo de sonido, los sonidos del juego, la música del juego, la ambientación, todo. En controles, acá podemos configurar las teclas con las cuales nos movemos o realizamos varias acciones, ya sea con nuestro personaje o vehículos. En accesibilidad tenemos varias opciones, las cuales son para jugadores, el tipo de rotación para el ciclo de los controles, entre otras. Y el color del sombreado que se utiliza a la hora de apuntar. Esto se aplica más con armas a distancia. Controlador simplemente es cuando conectamos un mando. Y multiplayer es donde pues podemos configurar si se muestra nuestro nombre de usuario y el color personal que utilizaremos en el servidor. Luego de eso, bueno, quiero recomendar que en términos de rendimiento es mejor jugar con estas opciones de pantalla. Es decir, el modo de pantalla, la resolución. Para poder, digamos, encontrar una resolución óptima es mejor probarlas todas para ver el rendimiento del juego en los FPS. Y los últimos apartados que me gustaría mencionar para mejorar el rendimiento es en rendimiento y rendering, en donde acá podemos ajustar toda la calidad del agua, el cielo dinámico, la nieve, entre otras opciones. Bien, para empezar voy a crear un mundo en un solo jugador, sin mods, de forma rápida. Acá podemos colocar el nombre. Acá configuramos las plantillas si queremos. Utilizaré una de infección inicial, pero con población normal, y lo demás lo dejaré como está. En habilidades utilizaré una plantilla que ya tenía ajustada y lo voy a balancear con alguna de estas habilidades. Y en apariencia también voy a utilizar una plantilla ya preestablecida. Una vez iniciado el juego, podemos ver el menú de opciones que nos muestra la guía. Para empezar, para poder desplazarnos por el mundo y el entorno que nos rodea, utilizaremos las teclas W, A, S y D. Es el movimiento principal, que es caminar. Para poder correr tenemos que utilizar el Shift izquierdo y vamos a realizar la animación de correr y nos desplazaremos más rápido. Para poder correr a una mayor velocidad necesitamos utilizar Left Alt o Alt izquierdo, el cual tendrá un efecto de alta velocidad en nuestro personaje. Esta es la forma más veloz de movernos, pero atrae mucho la atención por el ruido. Otro consejo es la tecla C. ¿Qué hace esta tecla? Simple. Al oprimirla entramos en modo sigilo, es decir que nos agacharemos y que el rango de visión que los zombies tienen de nosotros será más reducido,
por lo cual seremos más sigilosos a la hora de evadirlos o atacar. Con el clic derecho del mouse entraremos al modo guardia. Esto quiere decir que estaremos preparados y que estaremos alertas. Esto nos ayuda en gran medida a reducir el sonido y a estar atento a nuestro entorno. También sirve para atacar. La combinación de clic derecho con clic izquierdo es empujar. Sin embargo, si tenemos algún objeto equipado en ambas manos, atacaremos. Otro detalle que me gustaría mencionar es cómo se interactúa con la interfaz. Con la tecla B podremos abrir el menú de crafteo, donde se nos desplegarán todas las opciones para poder crear herramientas y fabricar diversos recursos que ofrece el juego base. Luego de eso tendremos la opción de inventario, la cual es una caja de cartón que está debajo de los símbolos, en los cuales se utiliza para equipar el arma primaria y el arma secundaria. Si está oculto, solamente hay que darle la caja de cartón y nuestro inventario se desplegará de forma satisfactoria, en donde podremos ver lo que tenemos equipado. Con la tecla H la utilizaremos como tal para poder ver la salud de nuestro personaje. Con J se verá la información del personaje junto con sus atributos, peso, etc. Con P podremos ver el apartado de protección del personaje y la protección que tiene actualmente con la ropa que lleva puesta. Y en temperatura podremos ver la temperatura que lleva nuestro personaje y su respuesta corporal junto con la insolación. El icono que tiene un cajón, el cual tiene flechas hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados y tablas hacia abajo, es el icono como tal para interactuar con los objetos. ¿Qué hace este icono? Pues al ubicarlo en un objeto podemos ya sea recogerlo, colocarlo en el escenario, rotarlo y desmantelarlo. Para desmantelarlo hay que tener herramientas específicas. La lupa es como tal el modo de búsqueda. Este modo sirve para encontrar cosas mediante la habilidad de rebúsqueda como tal. Y es muy útil a la hora de encontrar suministros tales como comida, carnada para pesca y para trampas para poder cazar animales. Al activarlo, el modo de búsqueda, toda la pantalla se difuminará y solo quedará alrededor de nuestro personaje. El círculo de visión se aumentará conforme a nuestra habilidad y nuestros niveles. Y por último tenemos la opción del mapa. El mapa se puede acceder ya sea dándole clic al icono del mapa o con M. Esta opción debe estar habilitada en el modo sandbox para poder acceder al mapa. Y como tal muestra nuestra ubicación exacta en el mapa del mundo. Este mapa se puede ir ampliando a medida que recorremos las zonas y como pueden apreciar hay una interfaz al lado donde si tenemos un lápiz o un lapicero podremos utilizar los iconos que se encuentran en la pantalla para poder marcarlos en el mapa, moverlos, borrarlos o editarlos. Y para poder llamar la atención o para poder, digamos, gritar con la letra Q, al oprimirla, gritaremos. Esto sirve para llamar la atención de los zombies y pues llevarlos a otro lugar, o pues simplemente por diversión se puede utilizar. Otro dato es que al agacharse y apretar esta tecla susurraremos y llamaremos la atención de los zombies cercanos, más no de todos los que estén en el área. Cuando vayamos a enfrentar a un no muerto, lo que tenemos que hacer literalmente es estar alertas, estar en guardia y no dejar que nos lesionen. Otro detalle es que los zombies también tienen inventario, es decir, tienen ropa y llevan cosas. Y último consejo es que para hacer una pose tendremos que mantener apretado Q. Y aquí es donde se nos desplegarán las señales que podemos hacer por defecto. Esto sirve bastante para multiplayer, ya que pues podemos comunicarnos de esta forma y también por el canal de voz con amigos o con otros miembros de un servidor. Y sin más que agregar, espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like y suscribe. Y pues nos vemos en la siguiente ocasión.